días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, hola Ángel. Soy la profesora Gloria Góndola. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. ¿Le escuchamos? Muy bien. Quería entonces intervenir en la parte de la experiencia que tiene el educador en estas clases virtuales. Claro que sí, le escuchamos. Bueno, las clases a distancia han respondido siempre a una metodología que se ha trazado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, asumiendo siempre el desafío de lograr la calidad y la equidad de este sistema educativo. Estos lineamientos para el año lectivo 2021 se basan en un decreto ejecutivo que es el número 25 del 14 de enero del 2021. Debido a toda esta parte de la pandemia y las crisis que estamos viviendo a nivel mundial, que es un ámbito sin precedentes, Meduca ha capacitado a más de 6.300 docentes en los más de 2.700 comités escolares de COVID-19 que se han organizado en todo el país para garantizar el retorno gradual y seguro a las aulas de clases. Siendo esta parte una experiencia muy enriquecedora por parte de los docentes de la educación especial del Instituto Panameño, que busca entonces que estos 1.100 docentes tengan siempre la capacitación adecuada. No hemos dejado entonces de atender a los estudiantes en la parte de técnicos especialistas que se han tratado bajo varias plataformas como son Google Classroom, Google Meet, Zoom, entre otras. Algo muy interesante, profesora, y es que los lineamientos, y por acá dice un documento que el año lectivo 2021 se basa en ese decreto ejecutivo número 25 del 14 de enero del 2021, donde rigen para los centros educativos oficiales y particulares la modalidad educativa a distancia, con el fin de garantizar el derecho a la salud de la educación. ¿Cómo ven ustedes el panorama y qué mensaje se le puede enviar a esos padres de familia? Porque la clase semipresencial o presencial van a llegar en algún momento. Inclusive hay opiniones encontradas en estos momentos de la pandemia por la COVID-19 en algunos centros educativos que quieren iniciar las clases semipresenciales y que para muchos padres de familia están inmersos en preocupación. Hay niños y hay estudiantes que están en manos, por ejemplo, de abuelos porque sus padres o murieron o los abandonaron. Hay niños que están inmersos en familias con personas con discapacidad. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es ese mensaje que se le envía a esas personas? Porque no estamos hablando de la burbujita de la ciudad capital, estamos hablando de todo un interior del país que lo que sí hay acá es pobreza y desigualdad. Profesora. En relación a eso, el centro de la educación realmente son los estudiantes. Por esa razón se busca que los centros cuenten con toda la bioseguridad. Sí se tiene en cuenta de que el interior del país no es igual que la capital, porque son de repente son más extensas los lugares donde tienen que ir los estudiantes, las medidas de seguridad serían más restrictivas para ellos de repente porque no tengan todos los insumos necesarios. Pero se está tratando de hacer esta parte para que todos gocen de una educación de calidad y que nadie se quede atrás. Ahora, algo muy importante, profesora, y este es un tema muy sensitivo que no sé si usted lo puede tocar, pero estamos hablando de niños con capacidades especiales o niños con discapacidad. Y el IPE casualmente conoce muy bien la realidad que se vive en nuestro país y la provincia de Veraguas, la comarca Nave Buglé, que son las áreas donde siempre nos escuchan, y provincias centrales, hay niños en donde lamentablemente tienen diversas comorbilidades. Hablemos de niños con discapacidad que son asmáticos, niños con discapacidad que tienen algún tipo de enfermedad. ¿Qué garantiza una educación de esta manera si se llega a cambiar el estilo de lo que es la enseñanza y aprendizaje? Profesora. Porque en este momento no sería totalmente presencial, sería híbrida. Entonces garantizaríamos que los estudiantes que se queden en casa tengan entonces las herramientas para trabajar en casa. En caso que no tengan, porque lamentablemente no todos cuentan con la tecnología, serían entonces las guías impresas o otro material que el docente acerque para que ellos puedan trabajar. Porque realmente los estudiantes que cuentan con una necesidad educativa especial es muy delicado, como usted lo ha mencionado, y como le dije anteriormente, son el centro de la educación. Por esa razón se van a buscar planes
que realmente garantice que estos estudiantes no dejen de participar en estas clases. Aunque no sea totalmente presencial, hay el periodo híbrido que pueden entonces trabajar desde casa, pero atendiéndose con el docente. ¿Se habrán puesto a pensar nuestras autoridades si aquí en nuestra provincia hay estudiantes, niños de escasos recursos, en extrema pobreza, en lugares apartados, que no cuentan ni con tecnología, que no cuentan ni con un celular, que no cuentan con ninguna herramienta y que hasta el momento ningún docente le ha dado ese proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Se han preguntado, han hecho censos, se maneja información e estadísticas? La verdad sí se han hecho los censos, pero no manejo las cifras en este momento, pero sí se está trabajando para eso, para que realmente los estudiantes porque se mandan siempre, todas las semanas, los periodos de conexión y no conexión. Siempre antes de todo esto, los educadores han tenido que hacer una encuesta de los estudiantes que cuentan con qué artefactos, herramientas tecnológicas. De repente, con lo que ellos cuenten, el docente se ha ido ajustando para trabajar con ellos. Los estudiantes que no han sido, por lo menos, contactados, se está haciendo entonces una red para contactar a estos estudiantes y trabajar con herramientas que les faciliten, como son ya las que son impresas, porque realmente no cuentan con el servicio, y sería ajustarse cada día, por lo menos por semana o quincenalmente, cómo se haría para que el docente llegue a ese estudiante y pueda entonces explicar la clase. Muy bien, gracias a la profesora por estar con nosotros. De hecho, conozco varios casos en los que hemos tenido que hacer vacas para poder comprarle tabletas o tablets. Tengo un caso, por ejemplo, en el área de San Francisco, por allá por Carabalí, una joven que está en el IPE y ha tenido que pedir prestado una tablet. Porque esa joven, que a pesar de sus condiciones, a pesar de por ser persona con discapacidad, por ser una persona especial y que tiene todo el derecho que tiene cualquier estudiante, no tiene ese acceso a la disposición de sus clases, y ella quiere estudiar con 15 años, por cierto, nunca se le pudo cantar sus 15 años, pero ella tiene el interés de aprender. Entonces es un tema bastante complejo y, como siempre, cuando se habla de educación de humildes familias, me pongo en los zapatos de cada quien que en estos momentos quieren superarse y no pueden. Hace menos de una semana estuve en Alto Bilingüe y allá los niños están solamente con un proceso de educación hasta sexto grado. Inclusive una joven de 23 años decía: yo quería ser maestra, pero lamentablemente no pude salir de la comunidad. ¿Por qué no pude salir de la comunidad? Porque no tenía ni las herramientas, tenía que caminar 8 horas para poder recibir clases, porque nada más aquí hay primaria. Entonces, en estos lugares donde hay escuelas primarias, estas escuelas primarias tienen que alimentar a una secundaria o una básica general, y así no coartar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces es un tema difícil, es un tema triste, es un tema delicado, y que no podemos escapar la realidad que atraviesan nuestras familias, nuestros humildes campesinos e indígenas, gente que sí se quiere superar, gente que sí quiere seguir adelante, pero hay personas que se tienen que caminar por tantas horas en medio de desnutrición, en medio de hambre, porque lo único que comen es guineo chino y plátano, y tienen que caminar por 8 horas a ver hasta dónde llegan y por dónde y cómo llegan, porque es que caminar trechos, caminar selvas, caminar y pasar ríos, pasar quebrados. Inclusive tengo un video por ahí que en algunos de estos días se lo enseño porque está en medio de tantos archivos que tengo en el celular, de una niña que fue arrastrada por una corriente en el río Chelelé de la comarca de Buglé, y esta joven me pasó este video donde ella actualmente caminaba por más de 5 horas y hoy en día camina. Ahora, obviamente, estamos en un momento de pandemia, pero ella camina desde el sector de Bilingüe hasta Guabal. Ustedes se imaginan, si ustedes buscan un mapa de cuánto es la distancia entre Alto Bilingüe y Guabal, o sea, estamos hablando de Alto Bilingüe ya perteneciente a la comarca Nuevo Buglé, y Guabal es de Santa Fe, y ella tenía que caminar durante muchos años, durante los 3 años, porque actualmente está en el IPTV o en el IPT del área esta de Guabal, y ella estudia ahí. Entonces es difícil, pero tiene que ser con mucho interés y sacrificio. Los padres han tenido que ver cómo hacen para poder enfrentar la responsabilidad, y como estos niños hay muchos. Vamos a atender una llamada. Buenos días.